en Filipenses capítulo 2. Capítulo 2. Mientras lo encuentran, no sé si usted ha notado, pero la Navidad, ¿se han dado cuenta que ya no se celebra en diciembre? Ahora desde octubre se empieza a celebrar Navidad, ¿sí se han dado cuenta? Desde octubre empiezan las vitrinas a llenarse, empieza inclusive a sonar villancicos, música de Navidad, la gente como que se mete en ese tema, ¿no? Ya estamos en Navidad. Yo recuerdo que en mi época el arbolito también, los que venimos de tradición, mi mamá lo organizaba por ahí, segunda semana de diciembre tal vez. No, ahorita eso se hace desde octubre y es por modas, septiembre, octubre, y las vitrinas llenas para el estreno, ¿no? Y hay un ambiente de felicidad y de alegría, pero eso es nada más que comercial. El Friday, el Black Friday para comprar barato, ¿cierto? El tema, ¿saben qué? Es lo que he observado, y no sé si usted también, es que esa felicidad, ese ambiente de jolgorio, ese ambiente de felicidad, de Navidad, va máximo por ahí hasta la primera o tal vez segunda semana de enero. Y luego pareciera que fuera un globo que se desinfla y como que todo el mundo aterriza y vuelve a la normalidad, y se fue ese instante de Navidad. La Navidad para el mundo es una Navidad que dura poco, es una felicidad, perdón, es un gozo que dura unas semanas, máximo 3 meses. Y tal vez lo que la humanidad busca interiormente, aquí que hay psicólogas, es tener ese espacio de escape y sentirse que son felices. Pero para nosotros los creyentes, esa no es la Navidad y no debe ser el motivo de solo 3 meses. El gozo nuestro tiene que ser permanente y de todo el año, mis queridos hermanos. Y no por los regalos. De hecho, en diciembre, bueno, es como una cultura, ¿no? Ya que nos damos regalitos y detalles, pero ¿y si no los hay? Y una cena especial, ¿y si no la hay? Entonces mi felicidad y mi gozo tiene que depender de eso. Como creyentes, no. Como creyentes, no. Como creyentes, nuestra felicidad no debe depender de si hay o no hay regalos o de una temporada de año. Para el creyente el gozo debe ser permanente porque la Navidad nos recuerda el milagro más grande del mundo, que Dios se hizo hombre. El milagro más grande del mundo y el enigma más grande del mundo, que Dios haya decidido hacerse hombre. Pero le falta una partecita de esa frase. Que Dios decidió hacerse hombre para venir a buscarle a usted. A usted. A cada uno de ustedes. Ese tiene que ser el gozo más grande para nosotros. Que Dios se bajó del cielo, de su trono, en rescate de usted. Y esa es la muestra más grande de amor que jamás un humano puede recibir. Ni siquiera de nuestra madre, que es la persona aquí en la tierra que ama de alguna manera parecida al Señor, porque ama sacrificial al punto de dar la vida si es necesario por su hijo. Entonces la Navidad para nosotros tiene que ser en un momento determinado todo el año. Tiene que perdurar todo el año el gozo, y por eso celebramos la Santa Cena, para recordar que Dios se hizo hombre. El gozo de la Navidad para el creyente debe durar todo el año porque Dios se hizo hombre para que usted y yo gocemos de la bendición de ser sus hijos. Y para ello les invito a que vayamos ahí a Filipenses, capítulo 2, vamos a estar del versículo 6 hasta el 11, para que veamos el gran milagro, la gran obra de Dios
para que recordemos cómo fue que Dios hizo semejante milagro. Y espero que al final de la prédica podamos, quienes somos creyentes verdaderos, ser más felices todavía y afirmar nuestra fe. Y si usted aún no es creyente, aclaro, aunque inclusive asista a la iglesia, pues espero en el Señor que hoy sea el día de su conversión. Veamos el gran milagro de la Navidad. Capítulo 2, versículos 6 al 11. Hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo. Y hay algo interesante antes de que lo leamos. Recuerden que es importante el contexto, ¿no? Los filipenses, la iglesia en Filipos, era una iglesia formada en su mayoría por gentiles. Gentiles que creían en muchos dioses y que para ellos, pero sin embargo ellos consideraban que había un Dios superior, pero ese Dios superior está alejadísimo del ser humano. Y lo que Pablo les dice a ellos tuvo que haberles perturbado bastante, y espero que a nosotros también. Dice así la palabra del Señor en capítulo 2, versículos 6 al 11, hablando de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Sino que se despojó a sí mismo. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a los seres humanos. Y estando en esa condición de hombre, esta palabra es fuertísima, se humilló. Humillarse es duro para varios de nosotros, ¿verdad? Pero Dios se humilló. Estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y aquí nos dice cómo se humilló: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esa razón, por la actitud de Cristo de obediencia y humillación a sí mismo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, con un propósito, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aquí empiezo a hacer aplicaciones y su rodilla se dobla ante Dios. A veces nos doblamos ante otras cosas: el trabajo, la familia, el dinero, las posesiones. Y qué duro doblarse la rodilla del ser humano ante Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y entonces toda lengua confiese, declare, diga en público, lo deje ver, que Jesucristo es el Señor. Y todo esto, la humillación de Jesús y elevarlo hasta lo más alto, para la gloria de Dios, porque todo es de Él, por Él y para Él. Vamos a ir como estamos acostumbrados, verso a verso. Como inicia el apóstol Pablo aquí es para que tengamos alguna idea, que Dios nos deje a través del Espíritu Santo comprender un poco esto. Y es desde dónde se bajó Cristo. No se humilla a alguien si no está en una altura, ¿verdad? Entonces lo primero que dice el apóstol Pablo es que Jesucristo, el Hijo de Dios,
lo primero que nos dice es que siendo en forma de Dios. Ahora, esto sí que es importante y fue importante para ellos. ¿Por qué? Porque muchas personas, los gnósticos, consideraban que Jesús no era Dios. Y hoy, algunas sectas también lo declaran. Testigos de Jehová, por ejemplo. Y algunos que no son de sectas, pero de la New Age, nueva era, hay muchos que consideran que Jesús, un buen hombre, un buen filósofo, un buen, inclusive hasta lo han tratado de guerrillero, un buen profeta, pero no Dios. Y lo primero que arranca Pablo es declarando quién es Cristo, su deidad. Su deidad, siendo en forma de Dios, no significa que Él se parecía a Dios, que Él era un Dios con D minúscula, sino que Él es Dios mismo. La palabra forma en el griego original es algo igual a otro, igual, de la misma esencia, de la misma naturaleza, del mismo tamaño. Entonces lo que nos está diciendo Pablo, iniciando y arrancando, y mira cómo lo deja ahí, lo primero que él aclara es, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y eso nos ayuda a percibir el tamaño de la humillación que tomó el Señor para venir a rescatarle a usted. En las demás religiones del mundo, y usted las puede buscar y puede investigar, lo que el Dios que estas religiones profesan es un Dios que usted tiene que mirar cómo lo alcanza. Mirar cómo usted llega a Dios. Pero aquí el ofendido, Dios mismo, literalmente casi que es como decidió meter la mano en un mundo podrido de pecado para venir a rescatarnos a usted y a mí. Y lo primero que aclara, y es importante tener en cuenta en la Navidad, es que Dios mismo se hizo hombre. El apóstol Pablo no está diciendo, como le dije, que él se parecía a Dios, sino que él es la misma esencia de Dios. O sea, es Dios mismo. Jesucristo es una de las personas del Dios Trino, de la Trinidad. Y el apóstol Juan también lo corrobora en Juan 1, del 1 al 4. Así dice la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y escuchen esto, y el Verbo era Dios. La Biblia de los testigos, en esa parte dice, y el Verbo era un Dios. Miren ese pedacito. No es lo mismo decir, y el Verbo era Dios, a decir, y era un Dios. Y ahí ya estamos hablando de dos dioses. Además sigue hablando el apóstol Juan. Este era en el principio con Dios. ¿Qué está diciendo? Que Él es eterno. Que Él es eterno, Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces me está mandando ¿a dónde? A Génesis. Jesucristo, Dios Hijo, está desde el principio porque es Dios en la eternidad y participó de la creación. Es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero además Juan sigue diciendo lo siguiente, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es quien da vida. Desde esta dignidad tan alta, Jesucristo siendo Dios mismo, Dios Padre decidió darle una misión. Bajar a este mundo rebelado contra el Creador y contra este mundo que lo rechaza permanentemente. Esa fue una decisión divina. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Siendo Dios, no estimó ser Dios mismo como cosa a que aferrarse. Esa palabra aferrarse la usaban en aquella época para un ladrón que se robó algo y se lo llevó y no lo soltaba. Entonces lo que quiere decir es que Jesús no se agarró a la fuerza
de su condición de ser Dios. Es decir, Jesucristo siendo Dios omnipotente, Dios omnisciente que todo lo conoce, el Dios inmutable que nunca cambia, el Dios eterno que no tiene principio ni fin, el Dios de absoluta y perfecta santidad y justicia, no consideró aferrarse a eso. Y sin embargo nosotros los humanos a veces nos aferramos a cosas con tal de no seguir a Cristo. No, es que el trabajo me impide reunirme los domingos. No, es que el estudio. No, es que... Y póngale puntos suspensivos. Cada cual tenemos una excusa. Y nos aferramos a algo y no buscamos a Dios. Y Él siendo Dios no se aferró a su dignidad, a su santidad, a todo lo que Él tenía, a sus privilegios y decidió, voy a bajar por Él, voy a bajar por ella, voy a bajar por usted. Entonces, ¿qué hizo Jesús? No se aferró, o sea, se soltó para tomar otra cosa. Se soltó de todos esos privilegios, no se aferró a lo que tenía. Y entonces, dice el versículo 7, síganme allí para que no nos perdamos. No, ahora voy a Filipenses. La base es Filipenses. No consideró ser Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. ¿Y eso qué le dice a usted? Que fue una decisión, que fue voluntario. Fue decisión de él soltarse. Se despojó a sí mismo, fue un acto voluntario de Cristo. Ahora, aquí hay que aclarar algo, porque podemos cometer un error y decir, entonces Él dejó de ser Dios. Y solo fue aquí en la tierra un hombre, como algunos lo enseñan, que Jesucristo, hombre, pero no Dios. En absoluto. 100% Dios, 100% hombre. Entonces, ¿qué pasó, Jair? Él no dejó de ser Dios, pero asimismo Él tomó la decisión de abstenerse de algunos de los privilegios que Él tenía como Dios. Por ejemplo, Él, la gloria que tenía con el Padre, se soltó de ella por venir a humillarse a ser como hombre. La misma Biblia lo ratifica en Juan 1:17. Esta es la oración de Jesús, hombre, al Padre. La oración de Él, escúchenla. Ahora pues, Padre, escuchen, glorifícame tú a tu lado como aquella gloria que tuve en pasado contigo antes que el mundo fuese. Eso es lo que le está diciendo el Padre y es lo que tenemos que entender, queridos. Ahora siendo hombre ya no tiene la gloria que tenía junto al Padre. Miren de lo grande que se despojó. Y vuelvo y repito, y nuestro orgullo no nos deja soltar de muchas cosas. Nuestro orgullo es tan grande que supera la humildad de Cristo. Eso no puede ser, hermanos. El apóstol Pablo en Colosenses 2:9 ratifica que Jesucristo, hombre, pero Dios también. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Cristo, habita, presente, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que le quede claro a usted, querido y querida, que Jesús no dejó de ser Dios, que se privó de algunos privilegios por amor a usted, y bajó a este mundo perdido a buscarle a usted, a rescatarle, pero fue hombre también. Y en Él, siendo hombre, habitaba toda la plenitud de la deidad de Dios. Es decir, Él no dejó de ser omnisciente, omnipotente. Si no lo fuera, no hubiera hecho la multiplicación de los panes, no le hubiera dado vista al ciego.
Sin embargo, estuvo dispuesto a renunciar a grandes privilegios. Siendo Dios, de Él son todas las cosas, ¿verdad? Pero Cristo se hizo pobre para que fuéramos ricos. Él mismo declaró que no tenía dónde recostar la cabeza, ¿lo recuerda? Y en este recorrido de Lucas miramos que algunas mujeres le ayudaban, le financiaban su labor misionera. Es un privilegio que él se soltó de eso. Teniendo el amor perfecto del Padre, allá en la Trinidad Eterna, él bajó para que el Padre lo humillara y descargara en él la ira, porque lo vio como pecado. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerdan la frase? Y se despojó. Y no sigo porque ahí la lista es larga de lo que se despojó. Pero se despojó de su gloria, se despojó de su riqueza, se despojó de ese amor precioso con el Padre y completo para venir a la tierra por usted y por mí. Y la pregunta que yo le hago a usted es, ¿usted cómo está viviendo frente a semejante humillación de Cristo? Si ante semejante derroche de amor por usted. Jesús rehusó a la alabanza de los ángeles para que como hombre recibiera los insultos y el vituperio de los que lo vieron llevando la cruz al Calvario. A eso renunció también. ¿Y usted a qué está dispuesto a renunciar? El gran acto, queridos, de humillación, de humildad de Cristo, lo vemos acá. Siendo Dios, siendo Rey del universo, dice que se hizo siervo, de rey a esclavo. Esa palabra siervo no debería ser traducida así, porque la traducción original es esclavo, doulos. Hoy yo sé que a nosotros nos queda difícil como comprender un poco más ese concepto de esclavo, porque no vivimos en esclavitud. Pero cuando usted ve alguna novela o película de estas de esclavos, usted puede llevarse una pequeña imagen de lo que era ser esclavo. Un esclavo no tiene propiedad, no tiene autoridad, no tiene nada, todo lo pierde. Y Cristo, siendo rey, mire de dónde baja a hacerse esclavo. Y es un ejemplo para nosotros. Pablo mismo dijo que él era de los esclavos de nivel más bajo. Un huperetes, en griego. ¿Y usted? ¿De dónde no se baja? ¿De dónde no se quiere bajar? El Dios soberano se humilló a sí mismo y bajó hasta ser esclavo y para servir a la humanidad, porque un esclavo solamente ¿qué hace? Servir, ¿verdad? Pero además de eso, nos dice la palabra de Dios que se hizo hombre. El Dios creador de la criatura vino y se hizo criatura. Por amor a usted. Se hizo un ser humano como usted y como yo, sintiendo lo mismo. Usted mira las escrituras y muestra que tuvo hambre, que tuvo sed, que estuvo cansado, que le dolió la muerte de Lázaro. Que también fue tentado absolutamente en todo. No podemos nosotros decir, no, es que él no comprende ese pecado que cometí, es que fui tentado. Y no, Jesús fue tentado absolutamente en todo, con una diferencia: nunca pecó. Y nunca pecó porque es Dios, y nunca pecó porque tenía que cumplir la ley de Moisés perfectamente para poder ser el Cordero Santo que fuera inmolado en la cruz. De lo contrario, no hubiera podido hacerlo. Pero fue un hombre común y corriente. Ese niño al cual muchos de los que venimos de la iglesia tradicional se colocaba en el pesebre, y mucho la iglesia hoy en día lo sigue adorando.
como el divino niño, cuando Él nunca hizo milagros de niño. Él no vino para ser niño, pero se comportó como un niño porque fue un hombre común y corriente. Él fue un hombre, hermanos. Queridos, la Navidad, como les dije inicialmente, para nosotros tiene que ser motivo de gozo permanente. Como cristianos, en Navidad lo que celebramos es la fidelidad de Dios. Porque Él prometió desde Génesis 3. ¿Recuerdan? Génesis 3, cuando Él, desde allí, el protoevangelio, Él anuncia que un día la descendencia de Adán, de Eva, iba a extirpar la cabeza de la descendencia de Satanás. Lo que celebramos nosotros en Navidad no es simplemente un nacimiento, es el cumplimiento de las promesas de Dios que fueron ratificadas por todo el Antiguo Testamento, pero le voy a leer nomás una porción. Isaías 7:14 dice el Señor a través de Isaías: por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros en la humanidad. Y esto es una promesa 700 años atrás de que naciera Cristo. La Navidad es ver la fidelidad de Dios, que le prometió a la humanidad desde Génesis. Tan pronto Adán y Eva cometieron pecado y se rebelaron, Él prometió: voy a salvarlos. Y para eso humilló a su único hijo. Y eso nos tiene que llenar de gozo, queridos. Que Dios cumple. Si Él no hubiera cumplido, usted y yo no tuviéramos esperanza de salvación. Y nadie más. Y nadie más. Pero nuestro Salvador voluntariamente decidió aceptar la mayor humillación posible. Y todavía baja más. Ya se humilló, ¿no? Él solito dejó su gloria, se limitó a muchas cosas, se hizo esclavo, se hizo hombre, pero bajó todavía más, hermanos. Versículo 8. Y estando en condición de hombre, miren la decisión que Él tomó. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte. Yo creo que una muerte de un disparo en la cabeza es así, rápida. Muerte de cruz. Muerte de cruz. Aunque Jesucristo era Dios, Él no se aferró a su naturaleza divina y en su condición de hombre aceptó voluntariamente obedecer ¿a quién? Al Padre. Fue una misión que el Padre le dio de venir a rescatar a los que Él ya tiene dispuestos para salvación. Y se sometió a la muerte. Muerte de cruz. La muerte de cruz no era cualquier muerte, queridos. Era la forma más terrible que los asirios habían inventado y los romanos perfeccionaron. Y era la manera de morir más terrible que existía. Los romanos no se la aplicaban a ellos, a sus ciudadanos, sino se la aplicaban a la escoria de la humanidad, a lo más bajito que ellos consideraban, a los ladrones, a todo lo que ellos consideraban más malvado. Y Cristo decidió ir a esa muerte, a la muerte de cruz. Allí solo iban, como les dije, los criminales, la escoria de la sociedad. Pero no solamente eso, esto conllevaba humillación, porque el que iba a ser crucificado tenía que soportar el madero, cargarlo y pasar por mitad de la ciudad, y toda la gente se reunía y se burlaba, lo escupían, le jalaban la barba, los látigos. Los romanos usaban en la punta del látigo
huesos para romper la carne, el vituperio y la humillación de llevarlo casi desnudo. Y salía de la ciudad hasta el monte para llevar la propia cruz. Esa fue una decisión que tomó Jesús por obediencia al Padre y por amor a usted. Por amor a usted. Y si usted es un creyente, tiene que estar no triste, feliz. Ese es el gozo que Dios vino por usted. Y estuvo dispuesto a vivir todas estas situaciones, a vivir la agonía de la tortura. Por amor a usted, hermanos. Ahora, Él es Dios. Él pudo evitar todo eso. De hecho, en Getsemaní, ¿recuerdan la oración de Jesús? Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Ahí muestra su humanidad, el miedo a ir a la cruz, pero muestra también su deidad, sabiendo lo que iba a vivir. Pero él oró 3 veces y 3 veces decía, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, y terminaba diciendo, pero no como yo, sino según tu voluntad. ¡Qué obediencia! Con tal de recibir el castigo brutal de la ira de Dios, para descargarla en el inocente, para que Él pagara su deuda y la mía con el Padre. Él decidió, queridos hermanos, vivir lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 29 al 50. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beber. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sus vestidos, entre sí sus vestidos, echando suertes para que cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados los guardias allí pusieron sobre su cabeza una escritura que decía, este es el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, diciéndole en la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarcelándole con los escribas, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar si es el rey de Israel. Desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. La humanidad no entiende eso, que fue decisión de Jesús vivir todo esto como hombre por amor a usted y a mí. La pregunta es: ¿hay acaso un mayor regalo que usted haya recibido o pueda recibir en su vida? ¿Le ama a alguien tanto como Cristo? Hermanos, en la humillación de Jesús está nuestro gozo. Está el gozo del creyente. Colosenses 1, 21 al 22 dice el apóstol Pablo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Miren lo que éramos sin Cristo. Pero gracias a la humillación de Cristo, dice el apóstol Pablo: ustedes que eran enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, con este propósito, queridos, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante del Padre. En la muerte de Cristo está nuestro gozo. Qué paradoja, ¿verdad? ¿Quién se goza cuando alguien muere? Nadie. Pero el cristiano sí. Porque gracias a esa muerte de Cristo, a esa humillación, como dice el apóstol Pablo, Él nos presenta a nosotros santos, sin mancha, justificados delante del Padre. Y los que éramos enemigos, ahora somos sus hijos, coherederos con Cristo Jesús. En la humillación de Cristo está el gozo del creyente, porque fue gracias a su muerte que nos reconcilió con el Padre. Él pagó su deuda de pecado en la cruz, querido. Él fue tratado por el Padre como pecado, descargando sobre él en la cruz toda su ira para que usted fuera visto delante del Padre sin pecado. Totalmente justo delante del Padre. No porque usted y yo ya no tengamos pecado. Es que a través de la sangre de Cristo el Padre nos ve limpios. Eso es lo que celebramos, hermanos. A diferencia de la iglesia tradicional, que adoran a un niño Jesús y le atribuyen milagros volviéndolo un ídolo, nosotros los creyentes celebramos que Jesús nació para morir. Porque gracias a ello y a su humillación somos salvos. Somos adoptados como hijos de Dios. Hemos sido reconciliados con el Padre. El Espíritu Santo vive y mora en cada uno del creyente y le ayuda a vivir esa vida de santidad hasta cuando Cristo regrese. Y además de eso nos asegura vida eterna. ¿Hay mayor regalo que eso, queridos? ¿Hay algo que le pueda dar a usted más felicidad? ¿Tenemos que ser felices solamente por unos días en diciembre? No. Toda la vida, queridos, sin importar las circunstancias. Pablo sabe de dónde está escribiendo esto, desde la cárcel. Y la cárcel en aquella época ellos ni les daban comida. Los amigos y familiares tenían que ir a llevarle comida. Y desde la cárcel ellos están hablando de gozo. Y debido a eso, a esa humillación que el Hijo tomó la decisión y que a nosotros nos cuesta tanto humillarnos, el Padre le exaltó luego a lo sumo. Versículos 9 al 11 dice que el Padre entonces le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. ¿Y todo qué significa en griego, en japonés, en chino? Todo es todo. Toda rodilla, ¿de quiénes? Y Pablo no se queda allí, todavía deja más claro: de los que están en los cielos, los ángeles,
Y posiblemente los ángeles que pecaron también, que se volvieron contra él. De los que están en la tierra, de los vivos, creyentes y no creyentes. De los que están debajo de la tierra, los que ya murieron, hermanos. A lo sumo lo exaltó. ¿Recuerdan que él hizo una oración? Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve cuando estaba contigo desde antes de la fundación del mundo. Pues el Padre lo volvió a colocar allí. Dice que está centrado a la diestra. ¿Y qué está haciendo? Abogando por usted y por mí. ¿Recuerdan que Juan dice en primera carta, hijitos míos, y si pecares, abogado tenemos? Ahora, ¿cómo lo exaltó el Señor a lo sumo? Dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y no se está refiriendo al nombre de Jesús. Hay Jesús por montones y usted ni yo vamos a hablar la rodilla ante un nombre de estos. Usted se da cuenta aquí que habla de, para que todos lo declaren, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Recuerden ustedes que en aquella época ante el rey, pasaba el rey, ¿qué tocaba hacer? Doblar la rodilla. De hecho, hoy usted ve que ante los reyes de España alguien hace la venda. Ante el nombre del Señor de señores, Rey de reyes, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, es decir, declarará públicamente que Él es Dios. ¿Recuerdan ustedes que al terminar, cuando Jesús muere, un soldado dijo una frase interesantísima? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y eso lo va a tener que confesar absolutamente toda la humanidad. Cristo es el soberano del universo, hermanos. Lamentablemente muchos no lo ven como rey. No le obedecen. Cristianos y no cristianos. El acto de adoración lo harán los ángeles del cielo, los ángeles rebeldes, los creyentes que pecaron, si están en vida. Porque recuerde, querido hermano, y amigo o amiga que me escucha hoy, si usted en vida no reconoce a Cristo como Señor, un día lo va a reconocer como Señor cuando venga la resurrección. Pero ya no para salvación, dice la Escritura, sino para juicio. Y allí será el dolor más grande porque no hay oportunidad alguna, hermanos. Los rebeldes que ya murieron también lo harán en la resurrección, reconocerán que Cristo es el Señor, es toda autoridad, pero como les digo, será muy tarde. Por su humillación y obediencia al Padre, Dios le exaltó a lo sumo y toda lengua confesará que Él es el Señor y esto glorificará al Padre. Con esto cierro, mis queridos. Pablo hace dos demandas. Esto está como cuando hacemos hamburguesa. Esta es la carne. Pero Pablo hace dos demandas en los versículos. Ahí en el capítulo 2, versículo 12, Pablo sigue diciendo, por tanto, ya recordamos qué significa, ¿no? Por esta humillación de Jesús, por esta obediencia, por todo lo que les acabo de predicar, mis queridos, dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino, me perdí, mucho más ahora, en mi ausencia. ¿Cuál es la demanda de Pablo? Ocupaos. Si le llamo ocupados, porque no se estaban ocupando. Por esto que les acabo de mostrar, el gran amor de Cristo, por esa razón, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Lo que está diciendo es, ocúpense de mostrar que ustedes son salvos. Porque recuerden que le está escribiendo a quién. Usted mira el primer versículo y le está escribiendo Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos
Y la Escritura llama santos a quienes, a los creyentes, no que no pequemos, sino apartados. Eso es lo que significa santo en el griego, apartados para Dios. Mire para quién está escrito, hermanos. Para todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, junto con quienes, con los obispos y los diáconos, es decir, con los ancianos de la iglesia, los pastores. Eso es para todos nosotros, hermanos. El llamado es que usted entienda la humillación de Cristo y que nos ocupemos de mostrar que somos creyentes. ¿Cómo lo hacemos? Devuélvase al 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Piensen y actúen como Cristo. ¿Cómo actuó? Con humildad, ¿verdad? Con obediencia al Padre. Con amor por el perdido. Con total disposición al sacrificio. Así tiene que ser la vida suya y la mía, queridos hermanos. Humildes, obedientes al Padre, buscando el bien ¿de quién? Del otro. Todo lo que dejó Cristo por el bien suyo y el mío. Esa es la actitud que espera el Señor a través del apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación. Demuestren que ustedes son cristianos, hermanos. Y la otra manera, versículos 13 al 15. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí está el mandato. Haced todo sin murmuración y contiendas. El propósito, para que sean irreprensibles. Es decir, que nadie los señale. ¡Ja! Dice que cristiano. Dice que cristiana y mire. ¿No han escuchado eso? Cuando usted conoce el amor de Cristo, todo lo que hizo por usted, no le queda nada más, hermanos, que gozarse y vivir como lo que es una hija de Dios, un hijo de Dios. Y una manera es con la actitud de Cristo, con humildad, desapego a las cosas, entregado a servirle al otro, obediente al Padre. ¿Y cómo le obedece al Padre? Conociendo las Escrituras. Pero luego también él dice, para que sean irreprensibles, es decir, muestren su santidad. Que el pecado no los domine, como el mismo apóstol Pablo dice, ya no somos esclavos del pecado, aunque aún mora en nosotros. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos dio dominio propio, queridos hermanos. Dios puso el querer como el hacer, significa que Dios en nosotros ya nos capacitó. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Señor prometió, un día escribiré mi ley en su corazón. Y el Espíritu Santo, ¿no le ha pasado que cuando está usted como tentado a pecar, casi que hay una vocecilla interna que le recuerda versículos? Airaos pero no pequéis, y se nos van las luces. Hermanos, queridos, y cierro con lo que el mismo Pablo dice. Para que sean irreprensibles, sencillos, versículo 15, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Brillen, brillen en este mundo, brillen allá en el empleo, brillen en la empresa, brillen en el trabajo, brillen en la escuela. Brillen en el vecindario, porque ustedes son hijos de Dios, que le amó tanto que pasó por todas estas pruebas, queridos. Ese es el llamado para el creyente. Pero tengo un llamado también para el que aún le hace coquitos al Señor y no ha estado dispuesto a seguirle. Como nos ha enseñado la Escritura, siempre en la iglesia hay de las dos partes, por eso debo hablarle a los dos tipos de personas. Este es el llamado a quien aún no ha entregado su vida a Cristo, y posiblemente usted está hoy acá, no por coincidencia, porque en el Señor no hay coincidencias, hermanos. Si usted aún no ha reconocido el amor de Cristo, la necesidad de un Salvador, que usted es pecador como yo lo soy, y que necesita un Salvador, pero que ese Salvador estuvo dispuesto y vino para que usted simplemente acepte ese amor de Dios, le digo lo siguiente, hermanos.
Lo mismo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan, versículo 1, del 6 al 8. Muchos como yo estoy seguro que dicen, como yo decía, yo no soy malo, yo no he matado a nadie. Es más, yo busco ser el mejor esposo que puedo ser, el mejor padre. Pero esto dice el Señor inspirando a Juan. Si decimos que no, que tenemos comunión con Dios, porque eso es lo que pasa con muchos, no, es que yo creo en Dios. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, nuestra vida no refleja eso, sino una vida de pecaminosidad y una vida como un mundano, esto dice la palabra, no jair. Mentimos. Y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí está el amor de Cristo, mis queridos. Para todo esto que se humilló, le dice Cristo el día de hoy, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y eso también va para el hermano creyente. Porque aunque somos salvos, seguimos pecando. Y muchas veces no somos fieles en unas cosas y en otras no. Entonces también para nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Conclusión. El amor de Dios no lo puede comparar con nadie. Humilló a su propio Hijo, Él tomó la decisión y vino y hizo todo lo que acabamos de ver por amor a usted. Y espera que usted responda de la manera correcta. Y el llamado es a que celebremos la Navidad por la alegría de lo que Cristo hizo. Porque gracias a la Navidad, a la natividad, a que nació Jesús, usted es hija y es hijo de Dios. Y si aún no ha entregado su vida, gracias a esa Navidad, usted puede en arrepentimiento venir y decirle, Señor, confieso que soy pecador, perdóname, acéptame como tu hijo, Señor. Meditemos. Tómese ahí un momento y ¿qué le dijo el Señor? Deje que el Espíritu Santo obre en usted. Y le llamo a que tome una decisión. Es posible que usted realmente sea un creyente, pero desjuiciado o desjuiciada, que hace como estos bombillitos, prende y apaga. A veces sí fiel a Dios, a veces no fiel a Dios. A veces me congrego y a veces no. Y Pablo dice, demuestren que son cristianos. Ocúpense en vivir como creyentes. Y un creyente no deja de congregarse, a menos que sea un caso definitivamente de extrema necesidad. Pero también tome la decisión usted que no ha entregado su vida a Cristo. Mañana puede ser tarde. Mañana tal vez no nos veamos, queridos. Solamente hay una oportunidad, y es hoy, para que allí en su corazón y en su mente, pida perdón al Señor y doble su rodilla delante del nombre que es sobre todo nombre, y deje el orgullo, que venga Cristo.